Buenas tardes a los que estáis presentes y a los que me seguís online. Mi agradecimiento a los organizadores y artífices de este seminario que ya lleva tantos años funcionando, lo cual es muy meritorio. Y agradecimiento que extiendo a la profesora Portela por haberme ofrecido la posibilidad de hacer de discutidor. No es la primera vez. Creo que Clara me ve como un eh, discutidor cualificado, porque son varias veces la que me ha propuesto como tal. Por lo tanto, yo encantado de ser litigante de sus intervenciones. Estamos en un seminario que lleva por nombre Carmelo Lozano. No puedo dejar de hacer una mención a título de recuerdo, creo que justo y emotivo, al que ha sido amigo y maestro de muchos compañeros y compañeras de esta casa, entre los que me incluyo. Dicho esto, entramos en materia. La noción de sanción en derecho internacional, porque Clara nos ha hablado fundamentalmente del derecho de la Unión Europea, donde sí que cabe esa noción, fuera de la Unión Europea, en el marco internacional es una noción extraña. Es extraña, ¿por qué? Porque el sistema internacional es un sistema tan descentralizado, que está compuesto de multitud de estados, donde la idea de sanción no tiene cabida, porque no se pueden, los estados no se sancionan entre ellos. Puede sancionar una estructura institucionalizada, como es el caso de la Unión Europea, a sus estados miembros. Por eso cabe hablar de sanciones dentro de la Unión Europea u otro tipo de organizaciones internacionales donde existe una cierta descentralización y la noción de sanción tiene cabida. Pero fuera de estos contextos se habla de medidas. Los estados adoptan medidas, pueden ser legales, ilegales, de diversa naturaleza, pero no sanciones como tales. Dicho esto, ahora sí que me gustaría entrar dentro de lo que yo considero que es el tema medular que nos trae aquí. La universidad, ya sea la de Valencia o cualquier otra universidad, es una institución eh, legitimada para adoptar esto que estamos denominando sanciones. ¿Qué es la universidad? Yo creo que tendríamos que responder inicialmente a esta cuestión tan eh, primaria, pero creo que fundamental. La universidad es una corporación de docentes y discentes, es decir, de quienes comunican aquello que han aprendido, y es una comunidad que busca, y quizás pueda parecer esto algo político y utópico, pero es la realidad. En la universidad se busca la verdad, tendemos a buscar la verdad. Y esto lo decía claramente, sobre todo porque veo aquí a futuras generaciones, lo decía un filósofo español, y Gasset, en su reconocido libro La misión de la universidad. La búsqueda de la verdad era uno de los primeros, por no decir fundamental, mencionaba a otros, eh, mm, finalidades de la universidad. Y en esta búsqueda de la verdad, el profesor, que de hecho, fijaros, la palabra profesor es una palabra que proviene del latín, que significa fitere, viene del término fitere, de ahí profesor. Fitere, ¿qué significa?
confesar, declarar. El profesor lo que hace es transmitir, declarar, confesar aquello que ha buscado, esa verdad que es el conocimiento, que es lo que está el profesor en busca, luego lo transmite a los estudiantes. Esa es la esencia de la universidad. Por eso, la universidad tiene reconocida algo que es fundamental para poder alcanzar ese objetivo nuclear, fundamental, clave, que es la libertad. Sin libertad no es posible buscar la verdad. Por eso las universidades disfrutan de la libertad académica que se traduce desde el punto de vista personal en lo que llamamos la libertad de cátedra y desde el punto de vista institucional, pues en la autonomía universitaria. La autonomía universitaria es una especie de reconocimiento, incluso me gusta algunas veces decir, es como una inmunidad, es como una garantía para evitar injerencias externas que impida que dentro de la universidad podamos buscar esa verdad. Y en la búsqueda de esa verdad, pues los profesores tenemos que tener libertad para poder llevar a cabo esa búsqueda y poder transmitir lo que hemos encontrado, que no tiene por qué ser absoluto ni por supuesto tiene por qué ser inmutable, porque esa verdad puede ir cambiando. De hecho, el profesorado tiene una libertad para exponer, para expresarse, hay una libertad de expresión, cosa que no tiene la institución. Las instituciones no tienen libertad de expresión. Y esto, bueno, permito hacerme aquí un inciso para comentaros que mi intervención, justamente nos hemos intercambiado los papeles porque es más interna y más política en contraposición a la de la profesora Portela Saiz, que es más internacional y más jurídica. Justamente hemos intercambiado los roles. No hay una libertad de expresión de las instituciones. Esto lo ha dicho hasta la saciedad del Tribunal Constitucional. La libertad para opinar pues la tenemos quien formamos parte de esa universidad, de esa corporación, de esa universitas y no la universidad en concreto. Por lo tanto, la función que tiene que cumplir la universidad es la de permitir la reflexión, la de permitir el pensar de una manera, además, crítica, que es algo que cada vez va a menos. Recuerdo haber leído que el profesor Horsens, que fue padre de la fenomenología, le puso una vez un anuncio en su clase de que se suspendía la misma porque no acababa de tener claro aquello que tenía que explicar. Y pues, decidió suspenderlo. Claro, no podía transmitir aquello que aún no tenía claro y por lo tanto no le iba a transmitir a sus estudiantes, digamos, verdades que estaban aún por concretar. Con esto lo que quiero decir es que es cierto que la autonomía de las universidades es una garantía, pero
es una garantía para evitar injerencias externas, pero no es una facultad que le permita hacer política. La universidad no está para hacer política. ¿Sí? Esto es lo que está ocurriendo con este tipo de pronunciamientos. Entre otras cosas porque la política puede tener la tentación, que esto también está ocurriendo, de hacer de la universidad un instrumento político. ¿Sí? Y no solo con la creación de cátedras por parte de determinados eh, partidos políticos, ¿sí? Que no es necesario que sea más explícito al respecto. Por lo tanto, eh, ¿cómo aceptar que en mi caso, por ejemplo, concreto, que este año imparto una materia que se llama Derecho Internacional Penal en el título de Criminología, en el que tratamos los crímenes internacionales? ¿Cómo le digo yo a los estudiantes? Pues no está muy claro si hay un genocidio en el caso palestino. Porque además el crimen de genocidio es un crimen muy específico. Es un crimen que llamamos de intencionalidad o de dolus specialis. ¿Por qué? Para que se dé el mismo, tienen que darse una serie de condiciones muy particulares. Tiene que haber una intención, tiene que estar demostrado que haya una intención de destruir de forma total o parcial a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Esa es la definición de genocidio que aparece además en el convenio del año 48 y que ha reproducido otros instrumentos internacionales o internos. Es decir, yo, ¿cómo puedo afirmar? Sin embargo, la rectora de la universidad lo afirma. Claro, yo en clase tendría que decirles, mire, yo no lo sé, pero mi rectora dice que sí, que hay genocidio. No sé qué pruebas tiene ni cómo ha llegado a esa verdad, pero dice que es más que evidente que mai el genocidio que vivió el pueblo palestino es de tal magnitud que la opinión pública mundial demana la acción de la comunidad internacional. O sea, más claro agua. Pues, ¿sí? ¿Qué le digo a mis estudiantes? Yo no lo sé, pero la rectora sí que lo sabe. O sea, que les tengo yo que eh, contrariar, les tengo que decir, pues mire, en mi búsqueda de la verdad, yo no he tenido la lucidez de llegar a esta afirmación, pero quien preside mi universidad sí. Claro, esto es un riesgo enorme. Yo creo que es un riesgo enorme y que hay que evitar porque uno también se plantea, bueno, y si esto se adopta en relación con el problema palestino, que es un problema ciertamente grave, pero es que no es el único. Es decir, ¿dónde están los pronunciamientos, por ejemplo, en este mismo momento en el que hay 25 millones de personas pasando hambre en el conflicto sudanés? En Sudán, ¿dónde está el posicionamiento de las universidades? De esto no se dice absolutamente nada, y como esto podría decir otros, ¿eh? Por tanto, en fin, a mí me parece que, y ya con esto acabo, porque creo que he dicho bastante, que la universidad, bueno, se mueve en una zona que no es la suya, eh, y hay un riesgo, bueno, ya lo sabéis, de que la universidad no solamente eh, se vea mediatizada por la mercantilización, por la burocratización, por la indolencia, sino que además
se haga presa de posiciones políticas que yo no creo que es su papel en nuestra sociedad. Nada más. Muchas gracias.